Capítulo 2. Entre comillas, pérdida de la perfección. Punto número 1. La razón, la palanca, la guía. La razón acabará por tener razón. Parménides de Elea. Ya en el siglo V a.C., un filósofo griego presocrático, no lo suficientemente ponderado, Parménides de Elea, escribió un solo poema. En él sostenía que había dos vías para el conocimiento humano, la de la razón, que conducía a la verdad, y la de las opiniones humanas basadas en especulaciones sin solvencia, tratando de explicar y ordenar las contradicciones de las cosas. Me gustó este planteamiento, pues propone la misma estrategia y utiliza como herramienta la razón, lo que el curso emplea para sacarnos del marasmo de pensamiento e ideas con lo que vamos parcheando a diario tantos inconvenientes como vienen a importunarnos. La vía de la razón desmiente lo que nuestros sentidos nos muestran, es el camino del deshacimiento de la locura. La razón nos sacará del error y con el análisis lo que nos atormenta. La razón nos sacará del error y con el análisis de lo que nos atormenta, que haremos de su mano, nos traerá la paz que buscamos. Esa es la razón y nada más, la única aliada con la que podemos contar. Desde aquí no es sencillo distinguir entre razón y opiniones. Nuestras opiniones nos parecen razones de peso y a ella nos aferramos como lo más seguro. Pero las podemos distinguir si observamos que en la razón nos encontramos todos y en las opiniones discrepamos sin solución de comunicación. La razón parte de cimientos sólidos, incuestionables. Esa es la diferencia con las opiniones, y construye sus argumentos de una forma ordenada desde ellos, sin fisuras, sin vacilaciones. Cita textual. Pues la razón ve que la fuente de una idea es lo que hace que ésta sea cierta o falsa. Texto capítulo 22, sección 2, párrafo 5.4. Las cosas que contienen la razón se vuelven irracionales. Mientras somos jóvenes y la vida nos resulta placentera o medianamente confortable, no la sometemos a análisis, pero a cada uno de nosotros nos llega un momento en el que nos es imposible ocultar la extrema dureza que conlleva. Valle de lágrimas es el calificativo con que la nombra una oración católica y no exagera. Se representan ocasiones donde es imposible pasar por alto la crueldad de este mundo. Los desastres nos rodean. Es más, diríamos que nuestra vida se compone de ellos. Una concatenación de penas con breves intervalos de calma, desde los pequeños y dolorosísimos desencuentros familiares, pasando por las enfermedades, epidemias, guerras, hasta los desastres naturales, con la pérdida de miles de seres humanos. Definitivamente, cualquier observador que la estudie ha de llegar a la conclusión que, o bien Dios se olvidó de nosotros, o nos está castigando por nuestro comportamiento. En cualquier caso, parece delatar un fallo tremendo en su creación. Este es el tipo de discurso en el que se enredan nuestras opiniones. Venimos hablando de la separación y explicando minuciosamente en qué consiste, cuáles son sus causas y dónde en realidad nos encontramos, pues a pesar de todo, siempre hay una parte de nuestra mente que sigue preguntándose, pero si el Hijo de Dios era perfecto, ¿cómo ocurrió la separación? ¿Cómo pudo tener ese pensamiento? ¿Cómo pudo producirse una quiebra en la creación? ¿Cómo explicar todo lo que nos rodea? ¿Por qué consintió Dios esta vida de dolor? Las preguntas parecen ser infinitas e irresolubles, o con respuestas desalentadoras, pues las pruebas en su contra son muy consistentes para el observador y así podrían quedarse
si la inquietud propia de este siglo no nos hiciera ir un poco más allá. Cita textual. Puedes ver lo que la razón te señala, porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos. Y tú ya has dejado atrás esa etapa. Texto capítulo 21, sección 5, párrafo 7, puntos del 8 al 9. Es una suerte que nos advierta que ya estamos en condiciones de empezar a caminar de la mano de la razón, aunque los comienzos sean aún inciertos. Al observador, nosotros, que vivimos nuestra vida conectados completamente en una simbiosis extraordinaria con nuestra mente errada, nos parece que no hay más razón que la nuestra. La elaboramos analizando concienzudamente los dolorosos hechos vividos y las experiencias acumuladas. Por eso nuestro veredicto nos parece el más fiable, el más cargado de razón, y lo calificamos como verdadero. De esta forma la razón universal se convierte en nuestra razón personal, y al reducirla al pequeño contexto que habitamos, pierde la conexión con la totalidad, de donde jamás debió desprenderse. Cita textual. ¿No te das cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón? Texto capítulo 21, sección 5, párrafo 4, punto 1. En estos casos, la razón pasa a ser una opinión y aumenta su peso y fortaleza con el número de seguidores que tenga, pero siempre dejará a alguien fuera. Imponer nuestra razón es y ha sido la causa de todos los conflictos en el mundo. No es muy difícil al comienzo y durante mucho tiempo después prescindir de los, entre comillas, hechos que vemos como la prueba de la única realidad fiable. Sí, ese es el problema, soltarnos de la mano de nuestro padrastro inventado, del ego. Él maneja nuestros sentidos y Él es quien nos ha llevado al punto de desesperación del que pretendemos salir. Él insiste y nos hace ver de mil maneras que quien hizo este mundo se equivocó, poniendo la autoría en Dios. Jamás se responsabiliza de la paternidad de lo que nos atormenta, sino que la traslada descaradamente al Creador, como si el error partiese de Él. Y no saldremos de la confusión que los sentidos nos provocan hasta que no empecemos a soltarnos de su mano. Cita textual. Los ojos del cuerpo ven como si fuese de granito sólido y de un espesor tal que sería una locura intentar atravesarlo. La razón, en cambio, ve fácilmente a través de él, puesto que es un error. Texto capítulo 22, sección 3, párrafo 3, puntos del 4 al 5. De ahí la pregunta incesante: ¿cómo ocurrió lo imposible? Pregunta ya de por sí disparatada, porque da por hecho que realmente ocurrió. Por eso, aunque parece una pregunta, es una afirmación encubierta e irrevocable, ya que no pone en duda la veracidad de lo que afirma. ¿Qué tipo de respuesta puede suscitar una aseveración tan firme? ¿Se puede contestar a algo que de entrada no se pone en duda? Por tanto, una vez hecha, es imposible contestarla satisfactoriamente. Quien pregunta no quiere escuchar respuesta alguna, sino afirmar sus postulados. De ese modo se formuló. Esa fue la intención. Cita textual. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón o comprender la información que ésta le podría suministrar? De ese segmento pueden surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón,
él jamás la podrá plantear. Al igual que todo lo que procede de la razón, la pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado. Mas no creas que la razón no la podría contestar. Texto capítulo 21, sección 5, párrafo 4, puntos del 4 al 7. Perfecto y clarificador el párrafo. Esta pregunta es un cerrojo a la verdad, una reafirmación de la locura. Solo la mente dormida que cree lo que ve puede hacerse la pregunta imposible. Solo desde el sueño se entiende la pregunta. Solo el soñador puede dudar de su propia naturaleza, porque soñar es perder el contacto con ella. Cita textual. El ego nunca hace uso de la razón, porque no es consciente de su existencia. Texto capítulo 21, sección 5, párrafo 8, punto 6. Es la razón quien puede sacarnos del bucle imposible en el que se desarrolló la existencia humana. Es la razón la que nos va a mostrar las puertas abiertas del conocimiento. La razón nos convencerá que vemos visiones. La razón nos abrirá paso para salir de ellas. El curso habla de la razón, se basa en ella. Nos dice que está al servicio del espíritu y que es insobornable. Cita textual. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo. Por derecho propio, no se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado, tal como se hace con otros medios, pues la razón está más allá del alcance del ego. Texto capítulo 21, sección 5, párrafo 7, puntos del 10 al 11. Un choque para los habitantes de este mundo, que pensamos que lo más elevado es dejarnos guiar por las experiencias, por los impulsos del entre comillas corazón, sin más intelectualizaciones de los hechos. Lo que veníamos llamando corazón no tiene por qué entrar en conflicto con la razón, en contra de lo que popularmente se cree, y de hecho van siempre juntos. Cuando el curso cita al corazón, lo hace en varias ocasiones unido a la mente. Cita textual. Y en la quietud de mi corazón, en lo más recóndito de mi mente, espero y estoy a la escucha de tu voz. Lección 221.1.3. Y no es la única vez que los une, haciendo ver que el corazón es lo más refinado de la mente, pero siempre tratándolos como la misma cosa. Cita textual. Ahora venimos a Él, teniendo únicamente su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Segunda parte, intro, párrafo 4.1. De ahí aprendí que cada mente tiene su propio corazón, la mente recta, su corazón recto, y la mente errada, el suyo, errado igualmente. Esto me dio paz, porque pude explicarme los disgustos y las quiebras que a veces llegan a mi vida, cuando me dejé llevar por mi, entre comillas, corazón, sin más, en lugar de razonar y sopesar las posibilidades de éxito. ¿O he sido solo yo quien ha sufrido cuando se ha dejado llevar por su, entre comillas, corazón? El ego y la mente que él gobierna, la errada, desconocen completamente el concepto de la razón, ya que le diría que no existe. Por lo tanto, es imposible encontrarla en ella. Cita textual. La razón mora en este otro ser que has excluido de tu conciencia. Texto capítulo 21, sección 5, párrafo 4, puntos del 2 al 3. Siempre acertado el curso corrigiendo nuestro entendimiento. La razón, con buen criterio, se asimila con la mente, porque es la facultad de la mente recta, de la misma manera que opinar lo es de la mente errada. Por tanto, no es garantía de nada ser mental o visceral. La mente errada lo es. La única garantía es ser racional, porque nos sitúa en la mente recta inequívocamente.
El ego trata de contrarrestar la fuerza de la razón, descalificándola, tachándola de estado mental impropio, egoísta y alejado de la bondad humana. El razonamiento le asusta, porque sabe que le declararía inexistente. El curso pone las cosas en su sitio. La tendencia tan extendida del pensamiento, que pretende ser espiritual, al dejarse llevar por las experiencias y los primeros impulsos como única fuente de aprendizaje, es muy engañosa. Sin duda, las experiencias son una fuente de instrucción y pueden servirnos para despertar a la verdad que perseguimos. Pero está claro que la experiencia que no va avalada por la razón sigue siendo un sueño. Este mundo igual nos puede brindar la experiencia de una enfermedad mortal que nos dice que somos un cuerpo sometido a las leyes de la naturaleza, como vivir un milagro o un momento de revelación, de los que aprenderemos precisamente lo contrario, que ni somos un cuerpo ni nos gobiernan otras leyes que las de Dios. Todo no nos vale. Hay que estar pendiente de nuestros pensamientos. Si no queremos seguir en la maraña de las cosas del mundo, las experiencias, sin el apoyo de la razón, sostiene y potencia el mismo sueño del que pretendemos salir, porque pertenece a él. Poco a poco soltaremos lo aprendido, las anclas que nos atan a este mundo irreal, pero lo haremos de la mano de la razón o no lo haremos. Que no se nos siga olvidando y la despreciemos confundiéndola con un comportamiento mezquino. La razón es la única fuerza a nuestro alcance capaz de sostenernos mientras nos desenganchamos de lo conocido que nos mata. Ese salto es el que debemos hacer para buscar la cordura. Entonces, por un momento, dejaremos en suspenso la machacona y vieja lección de que los, entre comillas, hechos son lo único real, y trataremos, partiendo de algunos párrafos del curso que nos hablan de la cordura, de iniciar un viaje a lo nuevo que la razón nos mostrará, movimiento imposible desde este mundo si pretendemos hacerlo por nuestra cuenta, pues ya le dimos previamente todo nuestro crédito. Es un bonito viaje. El mundo miente en todas sus manifestaciones. La mentira lo sostiene, se compone de ella. El curso dice que no transige y a veces es duro seguirlo, pues parece que nos quedamos sin nada, pero sin duda alentador por la seguridad que desprende. Cita textual. Este curso es fácil precisamente porque no transige en absoluto. Aún así, parece ser difícil para aquellos que todavía creen que es posible transigir. No se dan cuenta de que si lo fuese, la salvación sería un ataque. Texto, capítulo 23, sección 3, párrafo 4, puntos del 1 al 3. No aparenta ser fácil despertarnos. Nuestra estrategia de huida está perfectamente planificada. La hizo un Dios dormido, pero un Dios al fin y al cabo, la mente dormida del Hijo de Dios. Cita textual. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. Texto, capítulo 11, sección 5, párrafo 16.1. Los postulados del ego son de total crédito para nosotros. Contienen las preguntas adecuadas con sus correspondientes respuestas para sostener sin fisuras este paradigma, de forma que jamás sospecharemos de su banalidad. Hasta tal punto nos fiamos de su información que llamamos hechos a los acontecimientos que los sentidos nos muestran, y sobre ellos basamos todas nuestras decisiones, juicios y acumulamos experiencias. Llamamos hechos a resultados que cambian con el tiempo, por la situación geográfica o la cultura. Llamamos hechos a nuestra forma de ver las cosas,
y no nos damos cuenta de lo poco fiable que son los valores que mutan constantemente sin aviso ni reglas. Nos acostumbraremos a usar la razón, a ver con sus ojos, a sentirnos cómodos y seguros de su mano. La razón es estable, no cambia, no vacila, pues no depende sino de sí misma. La fuerza de la razón se deriva de la verdad, de la que proclama y demuestra. No estamos habituados y nos parece muy difícil dejarnos guiar por ella, sin atender los impulsos apremiantes que el mundo lanza constantemente. Sus amenazas son fuertes y claras. Sí, cambiar de consejero nos desconcierta, nos asusta, pero estamos en un mundo de culpa, de pecado y dolor insoportable. De ahí sacaremos fuerzas y se puede cambiar. Cita textual. Lo que le permite al ego seguir existiendo es su creencia de que tú no puedes aprender este curso. Si compartes con él esta creencia, la razón será incapaz de ver tus errores y despejar el camino hacia su corrección, pues la razón ve más allá de los errores y te dice que lo que pensabas que era real no lo es. La razón puede reconocer la diferencia entre el pecado y el error porque desea la corrección. Texto capítulo 22, sección 3, párrafo 2, puntos del 1 al 4. Es, en efecto, un camino nuevo, pero aprenderemos a transitar por él. Todo el curso es un curso para aprender a usarla, para reprogramar nuestra mente. Este curso es razonable, cumple con lo que ofrece, pues ninguno de sus conceptos entra jamás en contradicción con otro. Es evidente que la evolución de la mente de la filiación cambió nuestro escenario. Ya no estamos en la indigencia absoluta de donde empezamos y ya podemos plantearnos la entera pregunta de otra manera. ¿Cómo pudo ocurrir lo imposible? Pasó a ser. ¿Pudo lo imposible ocurrir? Se invirtió la pregunta y cambió el panorama. Cita textual. Tu fe y tus creencias van cambiando y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. Texto capítulo 21, sección 5, párrafo 10, punto 2. Ahora sí cabe una respuesta cuerda. Ahora sí damos paso a la razón. Ahora empezamos a sentirnos cómodos y la respuesta no se dejará esperar. Está aquí. Es fácil, directa y comprensible. Lo imposible no ocurre nunca, aunque lo llegue a aparecer. ¿Quién puede olvidarlo? Y entenderemos por qué en nuestra vida nada cuadra, por qué la descomposición constante y progresiva de este sistema. Cita textual. La razón te dirá que es imposible que el mundo que ves a través de ojos que no son los tuyos tenga sentido para ti. Texto, capítulo 22, sección 1, párrafo 2, punto 3. Según fui profundizando en el estudio del curso, más me fue enamorando el concepto de la razón, porque supe que ahí estaba la puerta de escape de toda esta locura. Cita textual. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste. Texto capítulo 21, sección 5, párrafo 9, puntos del 4 al 5. Y fui aprendiendo que en efecto era a lo que me tenía que agarrar. La razón, la razón, la razón. El desprestigio que esta palabra tiene le llega del mismo mundo, de su mermado sistema de pensamiento, de sus breves postulados, de la mediocridad de sus cimientos. Este mundo necesita sostenerse a sí mismo y se defiende, por tanto, de lo que siente como una amenaza, y la razón, como hemos visto, lo es su única amenaza, pero el curso nos lo propone como alternativa a la locura del propio mundo. Cita textual.
La razón de por sí no es la salvación, pero despeja el camino para la paz y te conduce a un estado mental en el que se te puede conceder. Texto capítulo 22, sección 3, párrafo 3.1. La razón, la razón, la razón. La razón nos sacará de aquí. Lo que es imposible no puede suceder ahora ni nunca. Y eso fue lo que ocurrió, que no está pasando nada. No importa lo que aparente, sigue sin suceder. La razón es más tosuda que las ilusiones. Ellas son muy floridas, pero no se sostienen si las analizas. El Hijo de Dios se quedó dormido y tiene una pesadilla. Todo lo que nos parece tan real y forma parte del mundo que habitamos no es otra cosa que un hilo colgando de la nada, coleando sobre sí mismo sin consecuencia alguna.